La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial y apoyados por la Dirección de Educomunicación, presentan el foro abierto Una oportunidad para la paz, bicentenario de la firma de armisticio y tratado de regularización de la guerra 1820-2020, organizado por el Colectivo de Investigación y Formación del Área Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad disfrutaremos de una ponencia a cargo del doctor Alexander Torres. Hola a todos y a todas, mi nombre es Alexander Torres Iriarte, historiador, docente, investigador, presidente del Centro Nacional de Historia. Como se estila en estos casos, agradecer la invitación que nos hiciera el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la figura que nos convoca, que es la profesora Noemí Fría, responsable del Núcleo de Investigación Cultural Mariano Picón Sala. Es para mí verdaderamente un placer compartir en este espacio sobre la trascendencia histórica de los tratados de Trujillo de 1820, que ahora conmemoramos su segundo siglo, su bicentenario. Dicho esto, mi intervención la titulo con honor y buena fe, 5 apuntes para un enfoque bicentenario de los tratados de Trujillo de 1820. La expresión con honor y buena fe la tomo a raíz de una carta que le manda Simón Bolívar a Miguel de la Torre en enero de 1821 a propósito de la ruptura de los tratados, en virtud de que Maracaibo se rebela contra el bando realista, alcanza su independencia con el beneplácito de Heras y de Rafael Urdaneta, hecho que es interpretado por los españoles como un desconocimiento del acuerdo suscrito en noviembre próximo de 1820. Palabras más, palabras menos, Bolívar le responde que los tratados deben seguir vigentes, suscrito al derecho de gente, y dice que Venezuela es el centro de una inmensa esfera de operaciones en el Nuevo Mundo y que, bueno, que el honor y la buena fe debe prevalecer. Por eso intitulo mi intervención con honor y buena fe, 5 apuntes para un enfoque bicentenario de los tratados de Trujillo de 1820. El primer apunte, yo le doy el título de Un pueblo con esperanza y disciplina hace prodigio. Miren, cualquier examen de esa coyuntura entre 1819, junio, con el trasmontar el páramo de Pisba, ¿verdad? Bajo la consigna de vencer o morir, hasta junio de 1820, cuando prácticamente Morillo es conminado a reunirse con los patriotas para parar las hostilidades. En esa coyuntura se ve claramente que un pueblo que cifra con amor, con entrega, con devoción, abraza con pasión una causa, pero lo hace de una manera metódica, de una manera ordenada, bueno, acomete una proeza. Examinar con cuidado los papeles de Oliari, que habla de cómo esos hombres y mujeres, venciendo la naturaleza, trasmontaron el páramo de Pisba. Examinar con detenimiento ese histórico 5 de julio, cuando los patriotas logran llegar a la población de Socha y el valle de Sogamoso. Meterle el lente en esta coyuntura de julio-agosto de 1819, donde se define el pantano de Vargas, aquella proeza del 25 de julio, o de la mismísima Boyacá del 7 de agosto,
donde es barrido el dominio español en el territorio neogranadino, redunda pues en esta idea de que un pueblo con esperanza y disciplina hace prodigio. Haciendo un rápido balance de hace años 19 y 20, resaltando el papel que jugó Simón Bolívar o Juan José Rondón, por ejemplo, o Jaime Rook, que garantizaron la liberación de Nueva Granada, faltando una parte de Bogotá, dice bien pues de un año triunfante. Dicho de otra manera, el 17 de diciembre de 1819 nace Colombia, y Colombia es el epítome del esfuerzo revolucionario heroico del pueblo de Venezuela, del pueblo de Nueva Granada, del pueblo nuestro americano, bajo la orientación de Simón Bolívar. Un Simón Bolívar que en 1819 está hablando de resguardar las regiones liberadas, emancipar a Venezuela, fachadas de Maracaibo, parte todavía del territorio neogranadino, y abre una campaña y una estrategia para lograr esos objetivos. No obstante, sabemos que los colonialistas tenían zonas importantes de Venezuela y Nueva Granada y que los números eran bastante parejos, pero los revolucionarios que venían de victoria tras victoria estaban moralmente eh, erguidos en detrimento de los españoles, que habían sumado un conjunto de pérdidas militares, de brotes de pillaje, de desorden generalizado, de un cansancio extremo que terminó pues de llevarlos a ellos a perder estos territorios. Bolívar se movía geoestratégicamente entre Angostura, entre Bogotá, entre Cúcuta, entre Mérida y Trujillo, y es en Trujillo donde se va a debatir la paz de Venezuela, el mismo Trujillo que 7 años atrás, en un 15 de junio de 1803, se decretaba el decreto de guerra a muerte. Entonces, un pueblo con esperanza y disciplina hace prodigio. El segundo apunte, brevemente yo lo titulo: nuestra historia está determinada por acontecimientos externos. Si nosotros nos paramos y acotamos esos 13 años que van de 1808 a 1821, se ve con claridad cómo factores exógenos determinaron en gran medida lo que estaba ocurriendo en la historia doméstica, que era la liberación de Venezuela de España, pero también la liberación de los grupos subalternos entre sí. Dicho de otra manera, si en 1808 la invasión napoleónica jugó un papel determinante para la explosión de la soberanía, para la explosión del juntismo, para quitarse de encima a Fernando VII, invocando a Fernando VII, ya que Fernando VII fue prisionero y estuvo ausente del poder entre 1808 y 1814, en ese sexenio napoleónico, en el cual en Venezuela ocurría la Primera y Segunda República. Esas condiciones y esas situaciones europeas, españolas en específico, repercutieron en el caso venezolano. Pero en 1814 es otro hito importante, porque es la caída de Napoleón, es el surgimiento del Congreso de Viena, entre mayo del 14 y junio del año 15, es un nuevo orden político en Europa, donde las potencias emergentes va a ser Prusia, Rusia, Austria, Reino Unido y una Francia apocada, acrisolada en una visión que llamaron la Santa Alianza, que era una coalición de potencias a favor del absolutismo y en contra de los movimientos revolucionarios. Los instrumentos que ahí se utilizaron fueron diversos congresos del año 15 hasta el año 2021, y la potencia que dirimía y dirigía el concierto de esas naciones fundamentalmente era Gran Bretaña. Gran Bretaña, que ambicionaba mercado y que veía en España un enemigo a vencer. Esto sin desconocer que había otro germen de una doctrina del norte que se estaba imponiendo, que va a materializarse el 2 de diciembre de 1823 bajo la idea de América para los americanos, que estamos hablando de la doctrina Monroe.
En apretada síntesis, España era una potencia menor. Después de 1815, el Congreso de Viena la va a obviar. Ella va a pedir el ayuda de estas potencias, sobre todo las más conservadoras, y en este marco de una España timorata e incapacitada de reconquistar América, que se va a lanzar lo que se llama las expediciones pacificadoras de Morillo. Pero en esta coyuntura del año 15 a 18, eh, el único factor de poder que va a demostrar la posibilidad de ayuda para España en crisis es la rusa, el zar de Rusia, Alejandro I, quien va a tener un contingente importante de hombres en Cádiz con la presunción de venir a América, cosas que no se materializa. En apretada síntesis, en 1808, España está en una crisis profunda por las reyertas internas, por la pérdida de la Florida, por la avanzada liberal, por la diplomacia gringa, etcétera, cuyo foco más revolucionario de América, lo consideraban los españoles, estaban en Argentina y en Venezuela. Es así que en 1820, España, lo que ocurre en España va a cambiar lo sucedido en Venezuela. El alzamiento del coronel Rafael del Riego en cabeza de San Juan, en el cual obliga al rey Fernando VII la aplicación de nuevas leyes, una amnistía general, llamar a elecciones, jurar la Constitución Liberal de 1812, eliminar la Santa Inquisición y parar las excursiones militares para nuestra América. Es en ese contexto que Pablo Morillo va a pedir el cese de las hostilidades en tierra firme. Por eso decimos que nuestra historia está determinada por acontecimientos externos, cosas que nos hace pensar si todavía no ocurre de igual manera. La otra nota o el otro apunte, que sería el apunte número 3, es que la independencia de nuestro pueblo es su bien más preciado. En este sentido, una fecha que tenemos que tener presente es el 6 de junio de 1820, cuando el capitán Pablo Morillo es acreditado para concretar un acercamiento con los líderes republicanos para parar las hostilidades. Los historiadores de la época señalan que José Domingo Díaz escuchó una exclamación en Morillo que decía que si estaban locos, que era una humillación, que no conocían al país ni al enemigo. Pues como yo voy a demostrar en un rato, ni Morillo conocía tampoco el enemigo y salió prácticamente con las tablas en la cabeza cuando conoció el talante heroico y revolucionario de ese enemigo que él subestimó durante 5 años, para ser más concreto. De tal manera que ya resignado informaba a Bolívar, el Morillo, el alto al fuego unilateralmente el ejército colonialista y buscaba una regularización del conflicto. Si nosotros analizamos con detenimiento esas misivas que van entre ese junio hasta noviembre, esos 5 meses, es sumamente interesante. Es una cantera inagotable de un nuevo lenguaje que dista mucho de la visión de la guerra de exterminio que asoló esta patria y toda nuestra América durante más de 10 años, durante una década prácticamente. Palabras como paz, entendimiento, filantropía, honor, buena fe, se van imponiendo. No obstante, una de las habilidades de Morillo es mandar una carta del rey mismo para parar las hostilidades en América, pero una misiva que no se la manda solamente a Simón Bolívar, sino que se la manda simultáneamente a José Antonio Páez, a José Francisco Bermúdez, a Pedro Saraza, a José Tadeo Monagas, a Manuel Cedeño, entre otros, buscando, ¿verdad?, fracturar el don de mando del Libertador, atizando el celo del liderazgo y el divisionismo.
De tal manera que mandarla individualmente y que cada caudillo diera una respuesta era una estrategia para hacer, primero, que se rompiera la monolítica unidad que había bajo el mando de Simón Bolívar, pero sobre todo para que estos se plegaran a las instrucciones del monarca y juraran la Constitución de 1812. Constitución que contravenía la Ley Fundamental de Colombia, que era el punto de arranque de la negociación de Simón Bolívar con respecto a España. Al final, la integridad se impuso, el don de mando del libertador, y le salió el tiro por la culata. Aún Bolívar estaba a favor del olvido, el perdón o la concordia, que es parte de la semántica que ahora van a manejar los coautores de nuestras desgracias, que son los españoles, pero Bolívar era reiterativo con la idea de la existencia de una Colombia, que cualquier armisticio tenía que reconocer a Colombia, que debía de tratarnos por igual. Pero Bolívar también sabía que era necesario un armisticio para una bocanada de oxígeno, para un lapso favorable para el ejército cansado que él comandaba. De tal manera que Pablo Morillo, con sus delegados, ese histórico 21 de noviembre, en representación de España, envió a Juan Rodríguez del Toro, Ramón Correa y Francisco González de Linares. Pablo Morillo se encontraba en Carache, mientras que Simón Bolívar, que se encontraba en Sabana Larga, ambas en la localidad de Trujillo, mandó como emisario, o tuvo como emisario, a Antonio José de Sucre, artífice de esos tratados, Pedro Briceño Méndez y José Gabriel Pérez. Recordemos que fueron dos tratados, el del armisticio, firmado el 25 de noviembre de 1820 a las 10 de la noche, y otro tratado al día siguiente, la regularización de la guerra, el 26 de noviembre también de 1820 a las 10 de la noche. Y después una ratificación y una entrevista el 27 de noviembre en Santa Ana de ese año 28. Es interesante porque es en este marco donde surge la expresión independencia o nada, que es una expresión que acuña Simón Bolívar para hablar de la negociación con España. De tal manera que la independencia de nuestro pueblo es su bien más preciado. El cuarto apunte, yo lo titulo: es fundamental reconocer al otro para convivir entre iguales. Si nosotros analizáramos el intercambio epistolar entre Simón Bolívar y Pablo Morillo, vamos a redescubrir, como ya dijimos, un lenguaje distinto. Pero el lenguaje nunca es neutro. El lenguaje está atravesado por relaciones de poder y correlación de fuerza. El que lea entre líneas ese intercambio de misiva se va a dar cuenta desde el principio que hay un altisonante Bolívar y hay un aminorado conde de Cartagena, marqués de la Puerta, oficial Pablo Morillo. Es decir, mientras Morillo hablaba de apaciguar las pasiones, regenerar políticamente a Venezuela contra la odiosa guerra, Bolívar era categórico, era positivo y le decía que él estaba a favor de la paz de América, pero le hace saber duramente mediante una carta fechada en San Cristóbal el 21 de septiembre de 1820 que todo armisticio que se quisiera hacer, todo acuerdo, todo contrato, todo tratado, tenía que ofrecer el reconocimiento de nuestro gobierno. Que Bolívar bien prefiere la paz, pero tiene que ser en el marco de un conjunto de garantías y de seguridad para Colombia. Y dice él encontrarse en el cuartel de San Fernando de Apure, dispuesto pues a entrar en comunicaciones. Es un Bolívar boyante, es un Bolívar categórico, es un Bolívar fuerte, que se enfrenta a un timorato, un aminorado, Pablo Morillo, que ya no es el Pablo Morillo del quinquenio anterior, que vino con su ejército entre comillas de pacificación. Si nosotros
pasáramos rápidamente la vista por el Tratado de Armisticio, nos vamos a encontrar que es un avance conceptual, que es un avance político, que es un avance diplomático, que es un avance militar en todo el sentido de la palabra. El Tratado de Armisticio habla de la suspensión de las hostilidades durante 6 meses, habla del límite geográfico de las tropas, de la posibilidad de comunicaciones y víveres para todos los bandos, el reconocimiento de salvoconducto a los delegados, la situación de Maracaibo y Cartagena de Indias que estaban en manos de los realistas, se le permite pues un libre comercio interno y en el supuesto negado que se llegasen a romper el acuerdo y volvieran las hostilidades, se iban a dar 40 días a ambos bandos antes del primer acto de guerra o de hostilidad. Y allí ya estaba también convocada la posibilidad de una regularización. Al día siguiente, si el tratado de armisticio ya dijimos fue el 25, el 26 se materializa esa regularización que busca, como dice el lenguaje de la época, combatir como pueblo civilizado, como naciones civilizadas. Y cuando uno analiza el tratado de regularización de la guerra, en contra del exterminio, por el respeto de los prisioneros, de consideración a los civiles, el papel de los hospitales, de los enfermos, de los heridos, hasta la honrosa sepultura y la libre opinión política de los que están a favor o en contra de cada uno de los bandos, ya ahí está lo que se llama el antecedente más directo del derecho internacional humanitario, que en gran medida su coautor o su padre es Antonio José de Sucre. Entonces, analizar con cuidado estos documentos y el intercambio epistolar nos ratifica como una de las enseñanzas de lo que ocurrió hace 200 años es que al reconocer el otro podemos convivir entre iguales y es garantía de armonía, concordia y paz. La última nota, que yo la titulo La diplomacia de paz es el instrumento para liberar nuestros pueblos, redunda un poco sobre esta idea, pero hago un énfasis en la interesante entrevista sostenida entre Bolívar y Morillo en Santana el 27 de noviembre de 1820. Ese fraternal abrazo es un símbolo indeleble de la posibilidad de la paz en bandos irreconciliables. Si queremos ahondar en esta idea, retomemos a Daniel Florencio Oleari, al irlandés que hizo que recogió, describió, pintó con palabras todo ese acontecimiento interesantísimo. Muy simbólico, por cierto, de un Bolívar que aparece con poco cortejo, en una mula, sin arreos militares, con gorra de campaña y levita azul, muy humilde él, mientras que un Morillo aparece con sus mejores galas, con vistosos uniformes con decoraciones de general y un grupo nutrido de escolta. Ahí está la confrontación de dos visiones del mundo. Pero Bolívar, como él va a reconocer posteriormente y como la historia lo va también a ratificar, se muestra superior en todo el sentido, en buena fe, en confianza y en amistad. Bolívar despliega una diplomacia de astucia, hace una gimnasia de la persuasión y se vuelve un maestro del disimulo y el predominio personal. Mientras que Morillo se explaya en la idea de que los revolucionarios se subordinen ahora a las Cortes de Cádiz y al Consejo de Cádiz con una supuesta lasitud y liberalidad que le permite a ellos pues mayor maniobra, pero siempre supeditado a la metrópole española. Bolívar es reiterativo que cualquier aceptación de armisticio, de pacificación, etcétera, pasa fundamentalmente por la aceptación de un nuevo Estado y de su gobierno. Bolívar obnubiló a Morillo. Bolívar
superó en destreza, en astucia a Morillo. Morillo que vio que Bolívar era muy difícil de persuadir y de hacerlo y de convencerlo para torcer la balanza a favor de la Corte de Cádiz y del Consejo Liberal que ahora regía la península ibérica. En un informe reservado al rey, Morillo caracteriza a Bolívar y dice que es un hombre inteligente, de gran arrojo, de gran talento, incansable, y reconoce porque él es el líder de la revolución y la guerra, y termina categóricamente con la idea de que él es la revolución, identifica la revolución. Para ir cerrando, si bien no hubo reconocimiento jurídico de la independencia de Venezuela, hecho que va a ocurrir en 1845, 25 años después, el hecho de llamar a este territorio gobierno de Colombia, el hecho de decir que Bolívar es el presidente de Colombia, era un reconocimiento de facto. Es decir, Bolívar se salió con la suya. Ya Morillo no lo trata como, no lo califica con aquellos vergonzosos epítetos como de traidores, rebeldes, insurrectos, sino ya habla del presidente de Colombia, del gobierno de Colombia, de su excelencia el presidente de Colombia. De tal manera que ese documento histórico, esa diplomacia de paz, Bolívar es sin lugar a duda uno de sus mentores más, más celebrados. Igual que la figura de Sucre, autor de estos tratados calificados por el mismísimo Simón Bolívar como el más bello monumento de la piedad aplicada a la guerra. Venezuela para 1820, queridos amigos y amigas, es el centro internacional de la paz. Lo que aquí ocurría definía la costa neogranadina, definía Popayán, Pasto, Quito. Es decir, en Venezuela hace 200 años se midió la paz y se impuso la diplomacia también del entendimiento. Y eso gracias a la revolución de la independencia liderada por Simón Bolívar. Un Simón Bolívar que entendió que esa coyuntura que fue de noviembre hasta enero, de noviembre de 1820 hasta enero de 1821 y hasta el 28 de abril de 1821, cuando se polarizan las guerras, los bandos que van a la campaña de Carabobo, donde se va a definir ya lo que nosotros sabemos, la independencia de Venezuela y el nacimiento político de Colombia. Bolívar entendió que estos tratados de armisticio y regularización de la guerra era un triunfo diplomático para la causa de la emancipación, que logró dos cosas entre muchas otras. Primero, cristalizar un ejército más fuerte, moralizado y organizado. Y segundo, sumar la simpatía mediática internacional a la causa de la independencia. De tal manera que celebrar, conmemorar, tener en cuenta en nuestros espacios académicos, comunitarios, divulgativos, informativos, la significación histórica con honor y con buena fe de el bicentenario de los tratados de Trujillo de 1820 redundan en el carácter revolucionario, heroico y pacifista de los venezolanos, las venezolanas y todos los hermanos nuestros americanos que ayer como hoy pulsamos por una patria verdaderamente libre, independiente y soberana. Ya finalizada la disertación, los invitamos a participar en la ronda de preguntas y respuestas.